Si estás buscando cambiar de pala, te gustan las palas Head, probablemente estés pensando cuál de estas dos palas es la pala que mejor se adapta a tus necesidades. Por un lado tenemos la nueva Extreme Pro, acaba de salir hace nada, hace muy poquito al mercado, y por otro lado tenemos la Speed Pro X. Ambas son las tope de gama, por así decirlo, es lo más alto en Head, pero lógicamente tienen comportamientos distintos, están diseñadas para distintos jugadores. Hoy las voy a probar aquí en este vídeo. Es cierto que con esta ya he jugado algo más y esta hemos hecho la review hace no mucho. Os dejo por aquí el enlace para que veáis todo lo que sería la gama Extreme, incluido la One, que solamente tiene un agujero. Pero aquí voy a hablaros de cuáles son las diferencias entre estas dos palas. Bueno, en este vídeo vais a ver mucha pista, la vamos a probar todo el tiempo jugando, pero antes de comenzar, lógicamente tenéis una diferencia notable en cuanto a forma, ¿vale? Tenemos una pala más adiamantada, con un balance más en la punta, y tenemos otra que tiene una forma más híbrida, por así decirlo. Deciros, eso sí, que estas dos palas, estas dos versiones dentro de su gama, son las más pesadas y con mayor balance. O sea, se nota la Speed Pro X, se nota mucho más pesada que sus hermanas, la Elite y la Motion, y lo mismo sucede con la Pro. La versión Pro también se nota más cabezona, por así decirlo, así que se comporta de una manera más pesada. Es para aquellos jugadores que, en mi opinión, ya tenéis cierto nivel. Así que lo que vamos a hacer ahora es irnos a juego real. Me voy a colar en el entrenamiento de uno de mis grupos de jugadores profesionales y la vamos a probar pues a todo lo que nos deje la pala. Vamos a ello. Bueno, equipo, entrenamiento terminado, paliza ya que me llevo. Qué maravilla jugar en el lado izquierdo. No le puedo pegar bien porque me duele, pero todo lo que es el manejo sí que lo puedo hacer. Y bueno, ya sabéis que cuando uno está a gusto en un lado, en la derecha estoy sufriendo. Pero bueno, en resumen, diferencias entre estas dos palas, ¿vale? Y luego al final os cuento con cuál me quedaré, con cuál me quedaría. La primera parte, ¿qué es lo que te aporta la Extreme Pro? Un tacto medio, pero un balance alto. Es decir, no es una pala dura, por lo tanto, cuando le pegas fuerte, no tiene esa salida rápida de la mano, no notas que entra y sale, sino que permanece un poquito de tiempo en tu pala. Sin embargo, tiene un buen balance en la cabeza, es decir, que cabecea, que genera inercia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cuando le pegas a la pelota, sobre todo lo noto en la volea. Cuando tú tocas la bola bien, ostras, es que va volada. O sea, la pelota va hacia el fondo de la pista, muy profunda, coge el efecto, el rugoso suficientemente bien. Entonces, es una pala que cuando anticipas lo que viene, cuando eres capaz de anticiparte, para jugadores que tienen un buen nivel, esto facilita mucho, porque la lees bien, sabes lo que viene y eres capaz de reaccionar. Para los que tienen un nivel alto, que ahí en ese sentido ya tienes que ver qué tipo de jugador eres,
Lógicamente tienes momentos en los que tampoco la lees, pero eres capaz de adaptarte cuando llevas un tiempo jugando con ella. Así que cuando te adaptas, la verdad es que va bastante bien, pero obvio, el punto dulce está más alejado de la mano, lo cual te da más palanca y a cambio te quita control en todo el manejo de media pista. Entonces, es una pala que yo le recomiendo a todos aquellos jugadores que buscan, sobre todo, empujar por arriba en los tiros por encima de la cabeza. ¿Cuáles han sido mis sensaciones? Cosas que me gustan, esto que os he contado. Cosas que no me gustan, cuando tengo que cambiar de dirección en los choques, en pelotas que no me espero, en todo el juego de muñecas, cuando hay que sacar una pelota o hay que defender una bola realmente complicada y baja, me cuesta mucho mover la punta. He necesitado tiempo para adaptarme. ¿Podría jugar con ella? Sí, pero no sé si la elegiría. Quédate hasta el final y te cuento cuál prefiero yo. ¿Qué es lo que tiene la Speed Pro X? Es una pala que tiene bastante más peso que las compañeras, ¿vale? que su gama, por lo tanto también es más pesada, es más estable, muy amplio el punto dulce y equilibrada. Es una pala que me encanta, ¿vale? Porque es súper equilibrada. Pero de nuevo, si bien la carcasa, yo la noto que la carcasa es dura, suena a que el carbono es duro, la goma, de nuevo, no es una goma que yo sienta como dura, me parece que es media. Por lo tanto, de nuevo, sientes que la bola entra y no sale rápidamente. Esto que hace que, al tener menos balance, que en este caso la Extreme, pues lógicamente te cuesta más mover la pelota con esta pala, cuesta más. Pero en mi caso es un equilibrio casi perfecto. Si yo tuviera que mejorar esta pala, ¿qué haría? Bueno, lo primero que le haría, mi opinión personal, esto tómalo con pinzas, ¿vale? Estamos jugando a unos 20 grados y en Madrid, mi opinión personal, haría la goma un poquito más dura para los niveles realmente donde disfrutéis de esto, porque la bola te viene muy rápida, y le añadiría rugoso, porque a mí la superficie así lisa, si bien esta es mate, no es brillante, me gusta con rugoso, le pondría al menos este rugoso de aquí. Pero con todo y con eso es una de mis palas favoritas, me encanta, funciona fantásticamente, el grip es suficientemente largo, bien equilibrada, viene con su protector, así que esta es una pala mucho más versátil para todos aquellos jugadores que no empaláis siempre bien la pelota, que lamentablemente es mi caso en muchas ocasiones, no me apetece estar batallando para pegar a la bola en el mismo sitio porque juego cuando puedo, pues esta pala me va mejor en ese sentido y es la pala con la que yo jugaría, ¿vale? Me encanta esta pala. Así que bueno, estas son mis sensaciones. Luego, obviamente, como os decía antes, tienes la comparativa de las hermanas de estas dos palas, de estos dos modelos, pero yéndonos al tope de gama, estas han sido mis sensaciones. Yo me quedo con la Speed Pro X por versatilidad y recomiendo esta para aquellos que realmente queráis enfatizar todo el tema de pegada y víbora porque efectivamente se nota. En cualquier caso, déjame tus comentarios aquí debajo. Estas han sido mis sensaciones y los gustos ya sabéis que cada uno tenemos uno, pero nada, déjame aquí debajo qué opinas, suscríbete al canal y todas esas cosas que me ayudan muchísimo a darle me gusta y nos veremos en el próximo vídeo. Chao, chao.